Proceso del acero en arco eléctrico. El acero es un metal que se deriva de la aleación entre el hierro y el carbono, alrededor de 0.05% hasta menos de 2%. Se caracteriza por su resistencia y porque puede ser trabajado en caliente, es decir, solamente en estado líquido. El horno de arco eléctrico se utiliza para obtener acero o acero inoxidable a partir de chatarra y ferroaleaciones mediante fusión de la carga por arco eléctrico con electrodos de grafito. Hornos de arco eléctrico. Como su nombre lo indica, estos hornos funcionan con el calor que desprende un arco eléctrico. Dentro de ellos se observan dos tipos, los de calefacción de arco indirecto y los directos. Horno indirecto. En los del primer tipo, los electrodos se colocan encima del material a fundir y los materiales se funden por el calor del arco excitado. Horno directo. En los hornos de calefacción directos, la fusión se logra a partir del arco entre los electrodos y el baño metálico. Componentes de un horno eléctrico. 1. Transformador. 2. Conexión de cable flexible. 3. Brazos de los electrodos. 4. Sujeción de los electrodos. 5. Pórtico con brazos. 6. Salida de humo refrigerada. 7. Paneles refrigerados. 8. Estructura. 9. Estructura oscilante. 10. Cremallera. 11. Bodega refrigerada. 12. Dispositivo del volteo. 13. Grupo hidráulico. 14. Electrodos. Selección de chatarra. En este proceso la materia prima es la chatarra a la que se le presenta una especial atención con el fin de obtener un elevado grado de calidad de la misma. Para ello, la chatarra es sometida a unos severos controles e inspecciones por parte del fabricante de acero. La calidad de chatarra depende de tres factores: su facilidad para ser cargada en el horno, su comportamiento de función, densidad de la chatarra, tamaño, espesor, forma. Su composición, siendo fundamental la presencia de elementos residuales que sean difíciles de eliminar en el proceso del horno. Fabricación del acero en horno eléctrico. Se basa en la fusión de las chatarras por medio de una corriente eléctrica y al afino posterior del baño fundido. El horno eléctrico consiste en un gran recipiente cilíndrico de chapa gruesa, 15 a 30 milímetros de espesor, forrado de material refractario que forma la solera y alberga el baño de acero líquido y escoria. El resto del horno está formado por paneles refrigerados por agua. La bóveda es desplazable para permitir la carga de la chatarra a través de unas cestas adecuadas. El proceso de fabricación se divide básicamente en dos fases. Fase de fusión. Una vez introducida la chatarra en el horno y los agentes reactivos y escorificantes, principalmente cal, se desplaza la bóveda hasta cerrar el horno y se bajan los electrodos hasta la distancia apropiada, haciéndose saltar el arco hasta fundir completamente los materiales cargados. Fase de afino. El afino se lleva a cabo en dos etapas, la primera en el propio horno y la segunda en un horno cuchara. En el primer afino se analiza la composición del baño fundido y se procede a la eliminación de impurezas y elementos indeseables, silicio, magnesio, fósforo, etc. Y realiza un primer ajuste de la composición química por medio de la adición de ferroaleaciones que contienen los elementos necesarios: cromo, níquel, vanadio o titanio. El acero obtenido se vacía en una cuchara decolada, revestida de material refractario, que hace la función de cuba de un segundo horno de afino en el que termina de ajustarse la composición del acero y de darse la temperatura adecuada para la siguiente fase en el proceso de fabricación. La colada continua. Es un procedimiento siderúrgico en el que el acero se vierte directamente en un molde de fondo desplazable, cuya selección transversal tiene la forma geométrica del semiproducto que se desea fabricar. En este caso, la palanquilla, la artesa receptora, tiene un orificio de fondo o busa.
por el que distribuye el acero líquido en varias líneas de colada, cada una de las cuales dispone un molde generalmente de cobre y paredes huecas para permitir su refrigeración con agua, que sirve para dar forma al producto. Durante el proceso, la lingotera se mueve alternativamente hacia arriba y hacia abajo, con el fin de despegar la costra sólida que se va formando durante el enfriamiento. Laminación. De forma simple, podríamos describir la laminación como un proceso en el que se hace pasar el semiproducto, palanquilla, entre dos tornillos o cilindros, que giran a la misma velocidad y en sentidos contrarios, reduciendo su selección transversal gracias a la presión ejercida por estos. En este proceso se aprovecha la ductibilidad del acero, es decir, su capacidad de deformarse, tanto mayor cuanto mayor es su temperatura. De ahí que la laminación en caliente se realice a temperaturas comprendidas entre 1.250 grados centígrados al inicio del proceso y 800 grados centígrados al final del mismo.